En la vida existen diversos momentos. De hecho, el sabio Salomón en Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo, y está en la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. A todos nos gustan los momentos prósperos, los momentos felices, los momentos de abundancia, los momentos donde podemos ver la mano de Dios y podemos exaltarle con alegría, con gozo, ver cómo la familia va prosperando, cómo el nacimiento de un nuevo miembro en la familia, el éxito de un miembro de la familia, o coronar tantas cosas y tantas metas que nos proponemos y logramos ver. Es ese éxito. Son momentos felices, son momentos de alegrías, pero también hay momentos de escasez. Y esos momentos nos cuesta entenderlos. Nos cuesta entender por qué vienen muchas veces circunstancias difíciles en la vida en las que tenemos que enfrentar. Y podemos pensar que puede ser un ataque del enemigo. Y en partes, muchas veces, el enemigo nos puede estar atacando. En la vida, si bien es cierto, existen momentos de abundancia, pero también existen momentos de desiertos. Y los desiertos son tan reales y a veces tan poco aceptables para con nosotros. No quisiéramos nadie pasar por un desierto. De hecho, los desiertos son áridos. No hay agua, no hay alimento, no se puede cultivar, no se puede trabajar. Hasta el momento yo no conozco un cultivo extenso que se pueda decir en el desierto Sahara que se está produciendo alimento. Es un lugar un poco difícil, los caminos son invisibles. Sobrevivir en un desierto es algo que cuesta mucho, cuesta demasiado. De hecho, creo que no todo el mundo puede sobrevivir en un desierto. Necesitamos la ayuda de alguien que nos apoye para poder pasar el desierto, tal vez alguien que conozca el camino, o tenemos que tener ciertos conocimientos, ciertas técnicas para poder pasar un desierto. Pero los desiertos en la vida también existen y son momentos difíciles. Son momentos en el cual sentimos que quizás Dios no nos escucha, Dios ya no nos habla, Dios se olvidó de nosotros. Empezamos a ver situaciones y circunstancias que vienen y nos ponen en momentos de desesperación. Y muchas veces pensamos que es el enemigo que nos hizo pasar esto, que es un ataque de Satanás, que estamos viviendo esto por eso. Pero hay dos razones por las cuales puede venir un desierto en nuestra vida. Muchas veces nosotros podemos provocar nuestros propios desiertos tomando decisiones incorrectas, tomando decisiones que traen consecuencias, y podemos estar pasando momentos difíciles, momentos de crisis por malas decisiones que nosotros mismos quizás estamos provocando. Pero ¿qué tal si ese desierto que nosotros estamos viviendo, Dios lo permitió en nuestra vida? De repente es difícil pensar que un Dios de amor, un Dios tan bueno, un Dios tan bondadoso va a permitir momentos de angustia en nuestra vida. A veces nos podemos poner a pensar y decir, eso es casi imposible que Dios permita que vengan momentos de crisis y angustia a mi vida. Quiero demostrarle lo que dice la Sagrada Escritura sobre esto que le estoy diciendo. Muchas veces vamos a pasar desiertos porque Dios está permitiendo los desiertos en nuestra vida. Porque Dios quiere formarnos, Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Y muchas veces cuando pasamos momentos de angustia es que nos acordamos que existe un Dios. Muchas veces Dios permite esos desiertos para sacar lo mejor de nosotros. Y quiero que me acompañen a la Sagrada Escritura, a lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 13. Voy a estar leyendo Éxodo, capítulo 13, versículos del 17 en adelante. Vea lo que dice la palabra de Dios. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, está hablando de este suceso donde el pueblo de Israel era un pueblo esclavo en Egipto. Pero viene el Señor con mano poderosa, saca a Israel de Egipto, y dice la palabra de Dios, luego que el pueblo, que Faraón dejó salir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Cuando sale Israel de Egipto para ir a la tierra prometida, había un camino corto, y
tenía que pasar por la tierra de los filisteos. Pero dice que el Señor no permitió que Israel pasara por ese camino. Vea lo que dice, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Muchas veces a todos nos encanta los atajos, hacer las cosas rápidas, tener resultados rápidos, no esforzarnos mucho y ver resultados rápidos. Pero muchas veces esa no es la manera de Dios. Era fácil para Israel salir de Egipto, irse por tierra de los filisteos, llegar a la tierra prometida, pero Dios estaba viendo que si Israel se iba por la tierra de los filisteos le podían ocasionar una guerra, e Israel se iba a desanimar y se iba a regresar nuevamente a Egipto. Muchas veces vemos cosas en nuestra vida y no sabemos por qué están ocurriendo, no sabemos por qué Dios las está permitiendo, pero Dios va más allá de lo que nosotros podamos ver. Muchas veces nosotros anhelamos los atajos, anhelamos caminos cortos, pero ¿sabe qué? Dios es un Dios de proceso, no es un Dios de atajo. Dios tenía un plan y un propósito para el pueblo de Israel, y eso es lo que Él deseaba, que se cumpliera el propósito de Dios para con el pueblo de Israel, que era llegar a la tierra prometida. Vea lo que dice el versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armado. Entonces, cuando mira el Señor y dice, ok, si Israel se va por acá, van a salir los filisteos, los van a atacar, mejor te vas por acá. Pero vea lo interesante, el camino que Dios estaba escogiendo era el camino del desierto. Y muchas veces nosotros queremos evitar los desiertos. En lo personal, yo soy una persona que no me gustan los desiertos. No me gustaría nunca pasar un desierto, pero muchas veces Dios permite los desiertos para formarnos. Y dice en el versículo 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etam. Ahora, Sucot significa alegría y agradecimiento a Dios. O sea, Israel está partiendo de un momento de alegría, de mucho agradecimiento con Dios, porque lo sacó de más de 400 años de esclavitud de la tierra de Egipto y lo está llevando a la tierra prometida. Y muchas veces nosotros estamos pasando momentos felices, pasando momentos de mucha alegría. Muchas veces se nos hace difícil pensar que Dios pueda permitir un desierto en nuestra vida. Pero Israel sale de ese campamento de la alegría, de ese momento de felicidad, y está entrando a una nueva etapa que se llama desierto. Etán es la entrada hacia el camino del desierto. De hecho, está cerca del lago de aguas amargas. O sea, podemos imaginarnos al proceso que Israel estaba comenzando a entrar. Y muchas veces, como cristianos, se nos hace difícil pensar que Dios pueda permitir desierto en nuestra vida. Pero Dios permite desierto porque Dios tiene propósitos claros y específicos en nuestra vida. Dios quiere cumplir su propósito en nosotros. Nos puede hacer pasar por un momento de un proceso, un momento de circunstancia en que pueda parecer que es muy difícil, que son situaciones que se puedan venir y podemos pensar, no voy a poder, no voy a seguir, voy a tener que rendirme, ya no voy a continuar. Pero el Señor sabe que usted y yo podemos, porque Él está con nosotros. Dios tiene un propósito. Dios quiere que cuando nosotros pasemos el desierto salga lo mejor de nosotros. Dios sabe que muchas veces solo los desiertos puede hacer que salga lo mejor de nosotros. Puede hacer que nuestra fe madure. Puede hacer que nos pongamos firmes delante de Dios. Los desiertos son momentos bien duros, momentos de hecho son momentos extremos. En los desiertos miramos momentos en el cual podemos sentirnos relajados y de repente podemos sentirnos abrumados. De hecho, quiero que sigamos adelante en el versículo 21. Dice la palabra de Dios, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche.
Si bien es cierto, Dios permite que vivamos momentos de desierto, pero Él nunca nos va a abandonar. Dice la palabra de Dios que Él nos va a guiar en esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia que podamos estar viviendo. Muchas veces, cuando uno va a un desierto, se puede encontrar fenómenos como, por ejemplo, de día, la temperatura puede llegar hasta 57 grados centígrados. ¿Quién puede estar delante de una temperatura de esta? Y en la noche, dicen los expertos, que llega a menos 10 grados centígrados. Imagínense, clase extremos. Y muchas veces nosotros, ahora que no nos estamos congregando, ahora que ya no estamos asistiendo a la iglesia, muchas veces podemos dejarnos abrazar por el frío de la noche del desierto. Ya no leemos la Biblia, ya no oramos. Quiero felicitarles, si hoy está conectado en la radio o por las redes sociales, les quiero felicitar. Pero con todo el respeto, esto no es suficiente. Les animo a que esté pendiente de las próximas transmisiones. Pero también nosotros necesitamos tener tiempo de comunión con Dios. Esa columna de fuego que acompañó a Israel en el desierto es la presencia de Dios. Y muchas veces, en esas noches heladas, nosotros necesitamos el calor. Por eso es que le he llamado a este mensaje la fogata del desierto. Porque nos encontramos en un desierto y en la noche nos cae el frío y nos empezamos a enfriar. Como ya no nos estamos congregando, ya no estamos leyendo la Biblia igual, ya no estamos orando igual, ya no cantamos igual. Es fácil venir a la iglesia y levantar las manos y decirle, levanto mis manos. Pero estar en la habitación, estar en la empresa, estar en el día a día adorando a Dios, se nos hace difícil. Muchas veces podemos estar pensando en que nos encontramos de vacaciones y realmente no nos encontramos de vacaciones. Es un momento en el que el Señor nos ha llevado a un nuevo nivel. Y el Señor quiere que aprendamos a adorar, no importando la circunstancia, no importando la adversidad. No podemos permitir que la fría noche del desierto nos enfríe y apague la llama del fuego de la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos empezar a hacer altares de adoración en nuestros hogares. Necesitamos reunir a la familia, leer la Biblia en familia, ponernos a orar, a ponernos a pedir. Hay muchas cosas por las cuales necesitamos pedir y muchas cosas por las cuales necesitamos dar gracias, porque hemos visto la mano y la bondad de Dios. Pero muchas veces estamos dejando que el frío de la noche del desierto nos apague la llama de la presencia del Espíritu Santo y luego que venga el día del desierto, que ese calor abrumador, que esa temperatura que no me permite estar ni siquiera al frente, sino que necesito buscar un arbolito donde esconderme, en ese sol abrasador necesitamos la presencia de Dios, en esa circunstancia difícil que pueda venir o que estamos viviendo. Necesitamos la presencia de Dios, así como Israel en el desierto iba esa nube guiándolo por el desierto. Yo les decía, en el desierto muchas veces, si nosotros no sabemos cómo atravesar el desierto, podemos hasta perder la vida. Podemos perder nuestra comunión con Dios. Podemos apartarnos de Dios. Podemos olvidarnos de Dios. Por eso es que usted y yo necesitamos buscar ese fuego del Espíritu Santo. Necesitamos estar firmes en lo que hemos creído, porque el Señor dejó una promesa y quiero recordársela en el versículo 22. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. La presencia de Dios siempre va a estar ahí. Aunque el sol sea abrasador y aunque la noche sea muy fría, muy helada, la presencia de Dios siempre va a estar ahí. Somos nosotros los que necesitamos buscar al Espíritu Santo. Déjeme decirle algo, los desiertos son necesarios. Por eso es que Dios permite los desiertos en nuestra vida, pero tampoco son para siempre. Este momento que hoy quizás estemos viviendo va a pasar.
va a pasar. Y nosotros necesitamos estar tomados de la mano de Dios para poder pasar este momento tan difícil que nos podamos encontrar y podamos pasarlo con el Señor, con la mano de Dios, seguro, sabiendo que Él nos sabe guiar, sabiendo que Él sabe guardar de sus hijos. Usted y yo necesitamos agarrarnos de la mano de Dios. ¿Sabía usted que no solo usted y yo hemos pasado el desierto? Nuestro propio Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, también pasó un desierto. Y déjeme decirlo, también pasó una cuarentena. Porque muchas veces escuchamos esa palabra y si usted no está escuchando en el extranjero y quizás usted está pasando una cuarentena, déjeme decirle que nuestro Señor Jesucristo también pasó una cuarentena y pasó un desierto. Quiero que me acompañen rápidamente al libro de Mateos, capítulo 4, versículo 1. Nuestro Señor Jesucristo se había bautizado y había pasado ese suceso donde dice la Sagrada Escritura que se abrió el cielo y dijo el Padre, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero vea lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Vea esta parte cómo introduce. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Aquí está otra evidencia muy clara que muchas veces Dios permite los desiertos en nuestra vida para formarnos. Nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de iniciar el ministerio más poderoso en toda la historia de la humanidad, que es su ministerio. El ministerio de Jesucristo estaba iniciando su ministerio, evangelizando y preparándose para ir a la cruz del Calvario. Y antes de iniciar algo tan poderoso que ha trastornado los últimos 2000 años de existencia del planeta Tierra, Jesucristo vivió y pasó un desierto llevado por el Espíritu Santo. Así que aquí hay una evidencia clara. Muchas veces Dios permite la circunstancia porque Dios quiere sacar lo mejor de usted y lo mejor de mí. Esa tiene que ser nuestra disposición en frente de esta crisis que nos estamos encontrando. En frente de esta circunstancia que muchas veces quizás estamos preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Mejor digamos, Señor, de tu mano vamos a salir victoriosos. Junto a ti, Señor, vamos a lograr cruzar este desierto. Dice versículo 2, después de ayunar 40 días y 40 noches, la bendita cuarentena, tuvo hambre. Y vea lo que dice el versículo 3. El tentador se le acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Interesante, ¿verdad? Lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo es citándole Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba citando. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con el que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás sabe que nuestro Señor Jesucristo está pasando un momento de desierto, 40 días y 40 noches, una cuarentena sin probar un bocado. Lo más seguro es que deseaba una buena sopita de mondongo, un buen plato de comida, un gallo pintazo con una cuajada. Satanás había estudiado mucho a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo era hombre, era 100% Dios y 100% hombre. Está pasando un momento en el cual siente hambre. Y viene Satanás y empieza a tentarlo. Y muchas veces el enemigo nos conoce. Muchas veces el enemigo nos está estudiando y conoce cuál es la pierna que cogemos. Y por ahí va a querer atacar, por ahí va a querer entrar. Y quizás usted está pasando momentos difíciles y usted me puede decir, pastor, pero yo no únicamente
siento hambre, es que no tengo ahorita para darle a mi familia, hoy comimos arroz y frijoles, pero mañana yo no sé qué vaya a pasar. Cuando uno se pone a leer detenidamente Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, si bien es cierto, dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero la Biblia nos enseña que nuestro Señor le dio de comer a Israel en el desierto maná, comida que ni sus antepasados conocían. Y muchas veces usted y yo estamos hechos a una manera de hacer las cosas. No es que yo fui enseñado así es como se provee. Pero en este tiempo Dios no quiere enseñar la manera de Él. La manera de aprender a depender 100% de Dios. Dice la palabra de Dios, no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Esa es una promesa para usted y para mí. Nosotros somos hijos de Dios y Dios no nos va a desamparar. Dios va a proveer, aun que usted se encuentre en ese momento en el que quizás se está haciendo muchas preguntas por qué perdió el empleo o no ha cumplido la meta o no ha encontrado trabajo. Dios va a proveer. Dios sigue siendo Dios. A pesar de que nos encontremos en ese desierto, recuerde que Dios ha permitido muchas cosas en nuestra vida, pero también Él ha prometido que nos iba a acompañar todos los días del mundo. Dice versículo 5, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, contestó Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Miren qué interesante esta parte acá. Yo he escuchado muchas críticas que han hecho a hombres de Dios porque están usando mascarilla, están usando guantes. Y yo creo que Dios no necesita que lo defendamos. Pero el hombre de fe también toma medidas. La fe no niega la circunstancia. Es una locura pensar que no existe tal pandemia en el mundo, por fe no existe y voy a andar así sin protegerme, sin cuidarme. Nuestro propio Señor Jesucristo nos enseñó que no podemos poner a prueba a nuestro Dios. Y muchas veces nos estamos encontrando en circunstancias bien difíciles. Y cuando uno empieza a leer un poco sobre esto, nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo referencia cuando el pueblo de Israel en el desierto había tentado a Dios. El pueblo de Israel en un momento a Moisés le empezó a exigir agua y contendieron en contra de Dios. Y el Señor le ordenó a Moisés que fuera y golpeara la roca para que saliera agua de la roca. Pero ese día ellos tentaron al Señor. Y muchas veces nosotros nos podemos encontrar en momentos muy difíciles en el desierto y podemos estar preguntándonos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está ocurriendo esto a mí? ¿Por qué? Si yo soy tu hijo, yo te estoy buscando. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios y saber que el Señor es nuestro proveedor, que Dios es nuestro sustentador, que no va a venir ninguna prueba que usted y yo no podamos pasar. Necesitamos poner nuestra plena confianza en el Señor. Saber que Él es nuestro protector. Saber que en Él podemos estar completamente seguros. Versículo 8. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Mire lo que le contestó nuestro Señor Jesucristo. Vete, Satanás, porque escrito estás. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Muchas veces en la vida nosotros hemos aprendido, y yo no sé quién nos enseñó eso, pero nosotros hemos aprendido a sobrevivir con nuestras habilidades. Nos sentimos expertos porque quizás tenemos talento para los negocios, somos personas habilidosas,
Algunos podrán decir, no, yo soy una máquina para producir dinero. Quizás tengamos maestría, doctorado, mucho estudio, una gran empresa, una casa grande, un vehículo grande. Yo no sé en qué usted está poniendo su confianza. Y eso era lo que Satanás estaba delante de nuestro Señor Jesucristo, queriendo él negociar con nuestro Señor. Todo esto es mío, le dice Satanás. Si vos me adorás, yo te voy a dar esta seguridad, te voy a entregar los reinos. Le estaba queriendo mostrar un atajo a nuestro Señor Jesucristo. Le estaba diciendo, ok, Jesús, no necesitas ir a la cruz del Calvario, solo necesitas adorar. Adórame a mí, póstrate delante de mí y yo te entrego todo lo que me ha sido dado. Satanás estaba confiando en algo que es efímero. Nuestra confianza no puede estar puesta en cosas efímeras. No podemos poner nuestra plena confianza en el dinero, en nuestras cuentas bancarias, nuestra plena confianza en la empresa, en nuestros hijos. Yo no sé en qué usted está poniendo su confianza, pero nuestra confianza debe estar puesta únicamente en Dios. Y yo creo que la humanidad completa estamos recibiendo una cátedra de parte de Dios, que nuestra confianza debe estar puesta completamente en Él. Muchas veces estamos escuchando tantas noticias. Ahora, no quiero que tergiverse esto que le estoy diciendo. Es importante estar informado, es importante saber cómo va el avance de la medicina, el comportamiento de la pandemia. Estábamos escuchando hace poco la noticia de que ya hay una vacuna que ya dio resultados positivos y hay una luz, una esperanza de que esa vacuna se pueda usar. Es bueno escuchar noticias, pero muchas veces estamos tan metidos en eso que nos ha tocado como pastores estar atendiendo a personas que no tienen los síntomas, pero de tanto escuchar las noticias, ellos sienten que los síntomas ya lo tienen y que ya están enfermos y que ya necesitan, pero le pregunta a uno, ¿ya te dio temperatura? Pues no. ¿Y ya te dio dolor de cabeza? Pues no. Y entonces, ¿qué? Es que, no sé, tengo temor de que eso me dé. ¿En qué está puesta nuestra confianza? Es normal que como seres humanos de repente sintamos temor ante la enfermedad. Es normal, somos seres humanos, pero nuestra confianza debe de estar puesta 100% en Dios. El apóstol Pablo nos enseña y nos dice, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aun si nos toca partir del planeta Tierra, nuestra confianza está puesta en una herencia en los cielos, que muchas veces estamos tan apegados a lo material, al negocio. Y yo sé que pensar en que nos toca partir, lo más difícil podría ser hasta nuestra familia. Pero déjeme decirle algo, Dios toma control de todas las cosas, nada se le va a salir de control. Si nos toca partir, pues Dios se va a hacer cargo de nuestra familia. Dios es un Dios amoroso, misericordioso. Y nuestra confianza debe de estar puesta 100% en Dios. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a Satanás. Yo no te voy a adorar a vos, yo no te voy a exaltar a vos, yo voy a exaltar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y lo demostró al ir a la cruz del Calvario y al morir por usted y por mí, y venció la muerte y resucitó al tercer día. Esa es nuestra confianza, una tumba vacía. Esa es nuestra confianza cuando Él nos dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Esa es una promesa de Dios para usted y para mí. Y tenemos que aferrarnos a eso. Y nuestra adoración tiene que ser al Rey, al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Esa es nuestra confianza. La confianza de nosotros no puede estar puesta en una vacuna, ni en un antídoto. Y gracias a la ciencia y gracias a la medicina, nuestra confianza está puesta y depositada en Dios, en el que vive y reina por los siglos de los siglos. En las promesas que dice su palabra, ninguna plaga tocará tu morada. Y eso es lo que hoy yo declaro sobre tu vida y sobre tu familia. Ninguna plaga va a tocar tu morada, porque esa es la promesa de Dios para usted y para mí. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo le dice, mi adoración es para el que vive y reina, es para Dios, para el Todopoderoso, para Él es nuestra adoración y nuestra exaltación. Y esa debe ser nuestra actitud al momento de pasar
los desiertos que podamos estar atravesando. Los desiertos van a venir. Momentos difíciles van a venir. Quizás hoy usted diga, no, Luis, a mí no me está afectando esto. No, a mí no me afecta. Tal vez más adelante le toque pasar un desierto. Quizás no sea ahorita, pero quizás más adelante. Y dice el versículo 11, entonces el diablo lo dejó. Hay una promesa en la Sagrada Escritura y está aquí. Esta es la promesa de Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si usted está pasando momentos en que quizás está pensando en el suicidio, resista ese pensamiento, rechácelo en el nombre de Jesús. Está pensando quizás volver a las drogas, volver al alcohol, dejar a su familia. Yo no sé cuál sea el área donde el enemigo le esté atacando. No sé, usted es algo personal entre Dios y usted. Igual, Dios conmigo, es algo muy personal. Pero si nosotros resistimos a Satanás y empezamos a usar la palabra de Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que empezó a usar la palabra de Dios, Satanás va a tener que irse de tu vida y de mi vida. Esa es una promesa de la palabra de Dios para nosotros. Ahora, vea esta otra parte, quizás sea muy corta, pero es algo muy cierto. Jesucristo pasó el desierto, Israel pasó el desierto, Dios permitió el desierto en su vida, pero hay promesas de Dios después de que pasamos los desiertos. Y dice la palabra de Dios que y unos ángeles acudieron a servirle. Miren qué poderoso es esto. Si no es más que el cuidado de Dios. Hijo, pasaste por este desierto, te fortaleciste, tu fe fue firme. Cimentaste tu fe en lo que has creído, que es Jesucristo mismo. Eres una persona fuerte ahora. Y el Señor trae esa promesa y envía a sus ángeles que lo acudieron a servir. Usted no está solo. Déjeme decirle, usted y yo no pasamos los desiertos solo. Usted y yo no nos vamos a morir en el desierto porque Dios nos va a guiar y el Señor va a sacar lo mejor de nosotros y Él nos va a dar esfuerzo. Dice la palabra de Dios que Él da esfuerzo alcanzado. Esa es la promesa de Dios para usted y para mí. Necesitamos agarrarnos de esa promesa y aunque estemos pasando momentos difíciles, va a llegar el momento en el cual Dios nos va a sacar de este desierto y nos va a sanar, nos va a fortalecer y van a venir tiempos gozosos, tiempos de que miraremos la mano de Dios. Y eso fue lo que pasó en nuestro Señor Jesucristo. Después de estos 40 días y 40 noches en el desierto, su ministerio trastornó y sigue trastornando el mundo a tal punto que partió la historia de la humanidad. Antes de Cristo y después de Cristo. Y fue su ministerio aquí en la tierra, su vida aquí en la tierra. Lo que Dios tiene para usted y para mí es grande. Y usted tiene que aferrarse a las promesas de Dios. Usted tiene que creer en las promesas de Dios. Agarrarse con fuerza y decir, Señor, aquí estoy. Me agarro de ti con fuerza y me mantengo firme. Quiero invitarle, vaya, haga un devocional con su familia, ore. Haga un plan de estudio de la palabra de Dios. Es un tiempo en el cual necesitamos meternos más con el Señor.